Bueno, acepto, Charlie, acepto tu reto para hacer el versus de los chistes. Pero ¿sabes qué? Te voy a ganar, te voy a despedazar, Charlie, vas a ver, delante de todo el público. Bueno, aquí a mi chiste. ¿Sabes quién embarazó a Barbie? ¿Quién sabe? No pasa nada. No me gusta. No. Bueno, ¿tú sabes quién inventó el fuego? Pinocho en la adolescencia. ¡Qué bueno! Me encanta. Es muy buena. Ya, estamos empates, no puede ser. Bueno, a ver, Chopi, ven, al toque, ven, rápido, que no nos vean. ¿Qué pasó? Oye, ¿quieres ganarte un pollito en la brasa? Sí. Pero tienes que hacerme ganar, pe. Pero con harta mayonesa. A todas las cremas, a ti te gusta la mostaza. Cállese, ahora no va a ganar nada. No, ya, todas las cremas. Ya, Bueno, mayonesa. sí. Ay, qué curiosa es la vida. Ya, me toca a mí. A ver. ¿En qué se parece el papel higiénico al corazón? En que el corazón palpita y el papel higiénico palpita. ¡Gané! Es el mejor. Víctor ganó. Víctor. ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. ¡Ay! Bueno, buenas noches a toda la gente, a la tribu de Sin Repartija, a todos los que nos están viendo. Un saludo y un beso para todos ustedes. Bueno, yo soy Víctor Viringo, el perro más guapo, divertido, entretenido, culto. ¿Qué más? ¡Ay, terrozón de la televisión peruana! ¡Bye! Bueno, el día de hoy tenemos un gran invitado. Hoy, lunes 11, hemos traído a alguien muy especial. Él es licenciado en Ciencia Política de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es escritor, con más de 10 libros publicados. ¡Omega! Como, a ver si mal no recuerdo, Campos de Batalla, Control de Plagas, La Conquista de Epiro, entre otros. Además es magíster en escritura creativa, ¡oh my God!, por la Universidad de San Marcos. Tremendo talento y columnista de opinión del diario Expreso. Démosle la bienvenida a Carlos de la Torre Paredes. Adelante, Carlos. ¿Qué tal, Víctor? Bienvenido. Ya llega el puño. Por favor, toma asiento, Sí, claro. siéntete cómodo. Bienvenido a mi hangar, a este cubil felino, donde solamente vive Víctor Viringo, o sea, yo y mis invitados, bueno. Bueno, empecemos, Carlos. Ya basta de floro. Te licenciaste en Ciencia Política en la vida real, pero te has dedicado a la escritura narrativa y específicamente a la ciencia ficción. Entonces, ¿por qué inicialmente estudiaste politología? ¡Dilo! Es una pregunta compleja. Creo que siempre me interesó el tema social. Yo antes había estudiado arqueología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Me retiro de la carrera pensando en entrar a sociología tal vez o hacer psicología para dedicarlo a psicología social, pero me entero de esta carrera ciencia política que todavía no era muy llamativa en ese momento, ¿no? Estamos hablando del año 2007, 2008 y me llamó la atención, me pareció interesante la ciencia política como un mecanismo para entender la sociedad, no necesariamente desde la óptica de la sociología, que a grandes rasgos de abajo hacia arriba, sino más bien de arriba hacia abajo, ¿no? Desde las estructuras del poder hacia la sociedad. Y me pareció interesante y pues me decidí a entrar a la carrera y pude terminarla en buen tiempo. Qué interesante. Pero dime, Carlos, recordemos que nuestra audiencia es principalmente juvenil. Dicho esto, ¿cómo han influido tus conocimientos en ciencia política en tu escritura de ciencia ficción? Uy, Víctor,
Totalmente, totalmente, Víctor. Porque incluso mi primera novela, mi primera novela que se llama Los viejos salvajes, con la que obtuve una mención honrosa por la Cámara Peruana del Libro, tiene mucho de teoría de política, ¿no? Respecto a cómo se organizan los países, bueno, en este caso los cuerpos políticos, ¿no? Las relaciones de poder. Exacto, no estamos en el planeta Tierra, estamos en el universo, entonces los grupos de poder, ¿no? Los estados que existen se organizan de alguna forma. Por ahí agarré el tema de la ciencia política, pero también en el tema de toma de decisiones. Yo recuerdo con mucho cariño la clase de toma de decisiones con el doctor Luis Popa y pues todo lo que involucra pues el tomar decisiones de manera estructural, orgánica, en el Estado, ¿no? Y eso lo pude trasladar de alguna forma a este libro, pero desde una óptica más de supervivencia, ¿no? Cómo los personajes pensaban respecto a cómo tomar decisiones para poder sobrevivir contra unas alienígenas que dominaban la mente, ¿no? Ese es más o menos de lo que va Viejos Salvajes. Pero dime una cosa, todo esto, Carlos, ¿ves alguna similitud entre la ciencia política y la ciencia ficción? Por ejemplo, ¿la política peruana es una ciencia ficción o una tragicomedia? No, Víctor, yo creo que es más una tragicomedia, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, todas las cosas que pasan parecen hasta cómicas de alguna forma, ¿no? Vemos políticos que hacen barbaridades y las justifican, vemos sus grupos los defienden, los blindan y parece que se burlaran de nosotros de alguna forma, ¿no? En ese lado creo que hay una suerte de idea de tragicomedia que estamos viviendo y que no podemos resolver todavía como sociedad, pero sí pues podemos hablar también de que hay una conexión entre la ciencia política y la ciencia ficción si es que lo vemos desde el lado de la perspectiva, ¿no? ¿Qué implica la perspectiva? Ir hacia futuro y ver qué podría suceder. En la ciencia política... ¿Cómo proyectarnos? Proyectarnos, básicamente, ¿no? En la ciencia política esto se hace mucho para analizar escenarios, ver posibilidades, analizar riesgos, ver el tema de estrategia cuando se hace política, cuando se hace campaña. Como juego de escenarios. Por supuesto, exactamente, esa es la idea, ¿no? Ver qué podría pasar y ver cómo vamos a reaccionar frente a eso. La ciencia ficción nos brinda también una posibilidad semejante, pero respecto a, no necesariamente futuros muy lejanos, ¿no? Sino a cómo la tecnología, la ciencia podría incidir en nuestra realidad y cambiar de alguna forma el mundo, ¿no? Con esa lógica funciona y creo que hay cierta conexión. Incluso hay mucha ciencia ficción que está basada en ideas políticas, lo que se llaman distopías, ucronías, ¿no? Incluso también cuando se habla de ciencia política, muchas veces se habla del not fact history, ¿no? La historia de lo que no fue. Hay ciencia ficción que está hecha en base al not fact history, ¿no? Justamente las ucronías, por ejemplo, El hombre del castillo, ¿no? Que es un cuento muy conocido y hace poco salió una serie también vinculada a esto. Contrafácticos o metamemorias. Interesante. Pero dime, queremos saber más sobre tu trabajo, Carlos. ¿Cómo abordas la construcción de los mundos en tus escritos de ciencia ficción? ¿Cómo así logras construir los escenarios que detallas en tus libros? Bueno, dando los tips. Yo creo que, por lo menos en mi caso, tiene que ver mucho con lo que he consumido, ¿no? Yo creo que todos los escritores reflejan lo que han leído, lo que han visto, lo que han vivido en sus obras. Yo enseño escritura creativa también hace mucho tiempo y esto es una constante, ¿no? ¿De dónde vienen las ideas? Pues viene de lo que nosotros de alguna forma disfrutamos, conocemos, vivimos, experimentamos y las cosas que nos interesan también. Muchas veces escribimos sobre cosas que nos interesan y para esto investigamos, ¿no? Siempre el proceso de investigación es fundamental en la escritura, pero sí, pues vienen de todo lo que de alguna forma me toca, ¿no? Me hace sentir que puedo disfrutar. Yo he escrito teniendo como fuente videojuegos, películas, libros, circunstancias que he vivido, cosas que he visto en la calle, cosas que he escuchado. Han disparado muchas veces la posibilidad de contar historias. Y si tú me preguntas ya cómo la estructuro, pues con una premisa muy básica y que la utilizan muchos escritores, y es: pon a tu personaje o a tus personajes en el peor momento de sus vidas, ¿no? A partir de esto se puede fácilmente qué buen tip. Ay, buena. Con eso se puede generar una redacción fácil. Claro. Dime, Carlos, esta te la pregunto de frente, ¿ah? Claro. Así sin rocha, sin paltas. Por supuesto. Por supuesto. ¿Hay algún tema político peruano que hayas explorado en tus libros de ciencia ficción? Yo ¿Da creo para que eso o sí. no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que... ¡Confiesa! ¿En cuál? En Los viejos salvajes hay temas relacionados pues a lo que es el Perú hoy en día, a cómo estamos construidos como nación, a cómo nos identificamos como peruanos. Está el tema de la comida, por ejemplo, que es un aglutinante importante para nosotros. He tocado temas pues de peruanidad, de política, en distintos libros, pero creo que en el que se nota más no es necesariamente uno de ciencia ficción, sino es uno
urbano que publiqué el año pasado, que se llama En el Hampa, en donde de alguna manera la circunstancia que vivimos de corrupción exacerbada, de violencia que estamos viendo, que crece cada día, se va a un extremo, ¿no? Es una radicalización de eso y pues describe una Lima casi como sería pues estas películas mexicanas que a veces nos muestran la zona narco, todo eso, más o menos juega con esa idea, ¿no? Tirando todo al extremo. Sí ha jugado un poco con la política peruana en ese sentido. ¡Qué interesante! Bueno, ya quiero consumir tus libros, ¿sabes? Pero bueno, finalmente es fascinante lo que haces, Carlos. Quiero preguntarte lo siguiente. ¿Cómo se equilibra la libertad creativa de escribir narrativas y ciencia ficción con la necesidad de permanecer anclado en la realidad? Esta pregunta me salió, pero desde el fondo. ¿Cómo logras tener un cable a tierra? ¡Dilo! Yo creo que es inevitable, ¿no? Y es más, esta idea de que la literatura, o por lo menos la ciencia ficción, la fantasía, verla como literatura escapista, que se aleja necesariamente de la realidad, tal vez no es del todo concreta ni del todo real, ¿no? Me parece que desde la ciencia ficción, incluso desde la fantasía, planteamos posibilidades que de alguna forma reflexionamos en nuestro contexto, ¿no? Claro, lo llevamos a otros escenarios, pero hablamos de cosas que nos interesan, que nos preocupan, que vemos en el día a día. Incluso yo hace poco sustenté mi tesis de maestría en escritura creativa con mi novela La conquista de Piro y la idea fundamental, la hipótesis era que lo que se buscaba era hacer una vinculación con la peruanidad y este libro, ¿no? ¿Cuál es la lógica de este libro? Replicar la historia de la conquista del Perú en el escenario de Herederos del Cosmos, que es mi saga de ciencia ficción espacial. Entonces, yo repetía la historia del Perú, la conquista, en mi mundo, una galaxia, una civilización llegaba a otra galaxia, la invadía, pasaban cosas muy similares y al final la tesis a lo que llegaba es que este proceso no es necesariamente escapista, sino que es más bien un proceso que puede llevar a buscar de alguna forma nuestra propia peruanidad, ¿no? Si hablamos de ciencia ficción en el espacio y tocamos elementos peruanos y todo esto, porque es algo que pasa mucho en la literatura de ciencia ficción, hay mucho tema con Perú en casi toda la ciencia ficción que encuentras en Perú hoy en día, tal vez lo que estamos buscando de alguna forma es una identidad propia, ¿no? Que se puede construir a partir de estas narraciones ficcionales. Así que no está tan alejado del todo. Y creo que en todo tipo de literatura. ¡Excelente, excelente! ¡No puede ser! ¡Oh, my God! Bueno, nos vamos a una pausa comercial porque hemos terminado el primer bloque de nuestro programa Sin Repartija. ¡Ya regresamos! ¡Bye, bye! ¡Mamá! Bueno, seguimos, Carlos. Estamos de regreso aquí en Sin Repartija en el segundo bloque. Retomemos. Se me quedaron un par de preguntas en el tintero. ¿Planificas las historias al detalle antes de escribirlas o las dejas fluir? ¿Cómo haces? Una muy buena pregunta. How do you do? Muy buena pregunta porque yo soy de los escritores que no planifican tanto. Hay escritores que planifican mucho más, estructuran mucho más sus historias. Yo lo he intentado hacer algunas veces, no me ha salido tan bien y las veces que he podido hacer estructura me ha ayudado más a saber más o menos qué es lo que va a pasar, ¿no? O sea, aquí pasa tal cosa, aquí pasa tal cosa, aquí pasa tal cosa, o cantidad de espacio para ciertos personajes, así lo he podido estructurar, pero de ahí a que yo arme un esquema y sepa exactamente cuál va a ser el correlato de mi historia, no, nunca he podido hacerlo, ¿no? Es más, cuando he intentado hacer eso, al final la historia me lleva por otros lados normalmente, pasan cosas que no me imaginaba y mi propia imaginación me obliga, ¿no? Es interesante poder hablar de esto porque muchas veces los escritores piensan, bueno, los que empiezan a escribir piensan que con un esquema ya basta para redactar y no es así necesariamente. Tú te enfrentas a un vacío, la verdad. Tú no sabes lo que estás haciendo, estás armando algo de la nada y en ese proceso muchas veces te vas dando cuenta de cosas que necesita el personaje, que necesita la historia y cambia, ¿no? Entonces se habla mucho de este diálogo entre la obra y el autor, entre el personaje y el autor y se dice también que la obra tiene vida propia de alguna forma por eso, ¿no? Pero por ejemplo, dímelo, ¿has vuelto a escribir el final de una historia? La historia de un libro que hayas escrito como que dijiste hoy, este final, hoy no, me voy a poeta y me tiro mejor.
Puede pasar, sí. Es interesante también lo que comentas porque efectivamente justo tengo el borrador de una novela que, bueno, una editorial hizo algo que no debía, publicó la novela sin mi permiso y, bueno, nos fuimos pues a temas judiciales, todo, ¿no? Y ahora tengo nuevamente la novela. Puede ser el inicio de una nueva novela también. Podría ser. Pero uno de los problemas que había en esto era que habían publicado un borrador, ¿no? Con el que yo no estaba conforme respecto al final. Entonces, claro, hay un libro publicado que tiene un final que muy probablemente cambie, ¿no? A futuro. Ha pasado. Bueno. Pero además, Carlos, ¿cuál es tu proceso, digamos, creativo para desarrollar una historia? Y por otro lado, ¿cómo manejas el bloqueo? ¡Ay! Bloqueo creativo. ¿Cómo lo manejas? ¿Es bravo eso? Sí, es difícil el bloqueo creativo, ¿no? ¿Cuál es mi proceso creativo? ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando te da el bloqueo creativo? Tienes que empezar a buscar, me parece, ¿no? No necesariamente leyendo, puedes ver películas, puedes jugar, puedes salir a la calle, puedes intentar escuchar cosas, pero algo que se recomienda mucho a los escritores, justamente para evitar estos bloqueos, es estar atentos a todo, porque no sabemos qué es lo que nos va a llevar a contar una historia. Yo recuerdo alguna vez, yo dicto, pues, como te comentaba, escritura creativa, volví a dictar escritura creativa en un colegio, estaba en el carro y escuché una conversación entre adolescentes, ¿no? Que acaban de terminar el colegio y estaban ahí jugando, el chico y la chica querían darse un besito, los amigos fastidiando alrededor. Y yo me acordé cómo era eso, ¿no? Cuando yo tenía esa edad, dije, oye, sí, pues así más o menos es. Y llegué a mi casa y me puse a escribir un cuento de ciencia ficción en donde pasaba algo parecido, ¿no? Entonces, no sabes de dónde va a venir. Hay que estar atento a lo que nos da el universo, el mundo. Pero dime una cosa, yo que soy recontra chismoso. En ciencia ficción, ¿quiénes son tus referentes? Bueno, en literatura peruana vendría a ser José B. Adolf, que es el más relevante, tal vez. Actualmente tenemos varios escritores que están desarrollando bastante trabajo interesante. Carlos Enrique Saldívar es un escritor que ha hecho bastante trabajo en ciencia ficción acá en el Perú. Daniel Salvo, Carlos Echevarría, que también es mi editor. Hay varios autores que han surgido últimamente. Y si ya nos vamos pues a la tradición de ciencia ficción, que es básicamente anglosajona, no está en inglés, hablaríamos de Ray Bradbury, de Frederick Brown, hablaríamos de Heinlein, hablaríamos del mismo Isaac Asimov, pero yo tengo un cariño especial por Ray Bradbury, ¿no? Específicamente por la novela Crónicas Marcianas, que es la que hace que yo empiece a leer y también a escribir, porque antes de enfrentarme a Crónicas Marcianas, yo ya tenía 17, 18 años, acababa de salir del colegio, odiaba la literatura completamente, no creía en la literatura, creía que era cualquier cosa, que era algo para viejos, que era algo aburrido, pero me llega Crónicas Marcianas, leo unas páginas, me llama la atención, me termino el libro y me doy cuenta después de que había literatura que era para mí y había literatura que yo quería escribir también, ¿no? Así fue. Dame una cosa. Pero vayamos ahora a la politiquitiquítica, que nos gusta mucho. Claro. Carlos, la semana pasada hubo cambio de ministros. Sí. 4 son nuevos integrantes del gabinete liderado por Alberto Otárola. Y 2 cambiaron de sector. ¿Cuál es su opinión al respecto? Al respectillo. Bueno, es un tema interesante, ¿no? Porque no sabemos exactamente qué está pasando en el Ejecutivo, por qué se han dado estos cambios. Había ya ruido hace un tiempo, yo escuchaba de varios analistas la posibilidad de que hubiera cambio de ministros, pero no se concretaba. Se habla mucho de cuotas de poder dentro del mismo Ejecutivo. Tenemos un Ejecutivo que no tiene bancada congresal, lo que es un problema, que de alguna forma parece que sometiera al Ejecutivo frente al Congreso. Da que pensar el hecho de que la ministra Magnet Márquez haya renunciado justo después... ¿De Educación? De Educación, haya renunciado justo después de que dijo esto de los 14.000 profesores que quieren reponer desde el Congreso, ¿no? En base a una ley. Estos profesores que no pasaron el examen para entrar a la carrera magisterial, ¿no? Entonces... ¿Tú crees que fue presión del Congreso? No sabría decirlo. Puede ser. El problema de eso, el problema es que si es que hay presión del Congreso para esas cosas y el Ejecutivo no tiene cómo reaccionar, es que el tema de la separación de poderes queda muy endeble y eso es un problema real para el Ejecutivo, para el Congreso y para el país en general, porque podrían suceder cosas que no necesariamente son lo mejor para el pueblo, ¿no? El Congreso puede pelear muchas cosas, hay representantes de todos los grupos, pueden pelear barbaridades si se quiere, pero para eso existe la separación de poderes, para que haya equilibrio y esas cosas no sucedan, ¿no? Entonces, el que haya renunciado la ministra justo después de eso
Sospechoso. Da que pensar, es preocupante. Y también está el tema de la SUNEDU, ¿no? El tema de que en el Congreso se está viendo la posibilidad de que ya no haya licenciamiento para universidades, que ya las licenciadas se queden para siempre, y eso también sería un problema. Entonces, hay cosas que tenemos que ver todavía qué va a pasar, pero sí genera esa preocupación de que haya habido una negociación con imposición de parte del Congreso, ¿no? Pero dime una cosa, ¿tú crees que se perdió la chance de cambiar el Premier? Es un tema interesante también, pero yo creo que Otárola ha hecho un buen trabajo dentro de todo. Más se habla de que hay un tema de pugnas internas, ¿no? Dentro del mismo Ejecutivo y que de alguna manera quieren moverle el piso a Otárola, pero dentro de todo, yo creo que Otárola ha podido mantener... ¿Tú crees que ha hecho un buen trabajo o es lo que hay nomás? O sea, ¿qué es un buen trabajo en una circunstancia como la que vivimos? Es la pregunta real, ¿no? Yo creo que ha evitado que el país se incendie y eso ayuda, ¿no? Tuvimos momentos terribles a inicios de año con gente gritando guerra civil, con el país totalmente descalabrado. Hoy en día eso parece que se va atenuando. Dio la impresión en algún momento de que el Ejecutivo estaba fuerte y eso ayuda. Pero ¿no? justo hablando de eso, lo que acabas de mencionar, ¿por qué manifiestas que en el Perú, en 200 años de república, no hemos aprendido nada? Eso saqué una nota de la semana pasada, ¿no? Te he leído. Mi jauría de investigaciones al tanto. ¿Acaso Sí. no somos un Estado-nación joven? Sí, somos un Suelta el Estado-nación chorizo. joven. No, yo sí creo que somos un Estado-nación joven, que tenemos mucho que aprender todavía, pero yo sí tengo la idea de que nuestro proceso todavía tiene mucho por delante, ¿no? Incluso nuestra consolidación de nación no se da, yo lo creo realmente, que no se da con la independencia, se da más bien con la guerra con Chile, cuando codo a codo peleamos todos los peruanos contra una invasión y tenemos una ocupación en Lima, ¿no? Es a partir de eso que empezamos a construir una idea recién de nación, ¿no? Real. Entonces tenemos muy poco tiempo como Estado y sí pues creo que no hemos aprendido mucho, no hemos aprendido nada realmente, seguimos con pugnas políticas, seguimos con caudillos, tenemos partidos políticos que no están estructurados, que se organizan en base a líderes, que no sabemos qué va a pasar cuando ellos ya no estén y lo peor es que muchas veces esta estructura a lo que lleva es que se peleen cosas personales o cosas de grupos muy específicos. Y eso no es positivo para el país. La idea de la democracia representativa es que están todos los grupos pelean sus intereses, pero en esta confluencia deben salir lo mejor para todos, ¿no? En la negociación sale lo mejor para todos. Como la mesa directiva del Congreso. Ese es un problema. Entonces... ¿Qué no es un problema? ¿Qué? Algo no está funcionando bien, ¿no? Algo no está funcionando bien en nuestro sistema y sí deberíamos replantear algunas cosas desde la ciencia política, desde las ciencias sociales, para ver cómo podemos mejorar esto, Pero ¿no? dime, ¿por qué se considera que la democracia ya no funciona? Ya no funciona o los peruanos no la entendemos. ¿Qué hay que hacer para hacerla entendible? Claro, hay un rechazo a la democracia fuerte, ¿no? En Latinoamérica y principalmente en el Perú. Los datos del Latinobarómetro, por ejemplo, demostraban pues, que gran porcentaje de la población no cree en la democracia en el Perú, pero no es que la democracia no sirva, definitivamente la democracia ha demostrado ser el mejor sistema político pues, en lo que va de la humanidad, ¿no? Lo que pasa es que, claro, estamos en un contexto de democracia representativa que es difícil de entender también porque uno tiene la idea en un primer momento de que democracia es la mayoría gana, ¿no? Si la mayoría dice esto es y se acabó. El problema de esa lógica de democracia directa que se aplicaba en un primer momento de la historia de la humanidad es que lleva a autoritarismos, lleva a imposición de mayorías sobre minorías. La democracia representativa... Entonces... Bueno, el formato de democracia representativa es en teoría lo mejor porque tenemos representantes de los distintos grupos, minoritarios y mayoritarios, que tienen que llegar a acuerdos y en esa confluencia hay negociación, que es lo que a la gente no le gusta, llaman pues, negociación bajo la mesa, etcétera, pero es parte de la dinámica política. El problema, y el problema real, es que en el Perú algo no está funcionando bien con la democracia representativa y tal vez tiene que ver con una mala construcción respecto a cómo están los poderes del Estado, ¿no? Ahorita se nota claramente con el caso de la presidenta, ¿no? La presidenta no tiene bancada en el Congreso, entonces de alguna forma parece muy vulnerable ante lo que quiera hacer el Congreso. No le puede decir nada al Congreso. Entonces los coyotes. Yo creo que el problema es ese, ¿no? Que no funciona bien el sistema. No es que la democracia esté mal. La democracia funciona y ha demostrado en el mundo que funciona, es lo mejor que hay, sino que lo estamos aplicando mal. Así es, pero finalmente, Carlos, el peruano de pie está pensando en el precio del pocho, del limón, del aceite. ¡Están por las nubes! Y probablemente sigan subiendo. Pero mientras que la relación entre Ejecutivo y Legislativo continúa, teniendo en cuenta el cambio de ministros, ¿qué pesa más? ¿Dina Boluarte o el Congreso de la República?
ilumínanos. Bueno, yo creo que políticamente ahorita el Congreso tiene la fuerza, ¿no? Tiene la fuerza de imponerse sobre el Ejecutivo. Eso es lo que parece, lo que se muestra. Y claro, ¿no? Al no tener bancada tiene este problema. El tema es que sí, pues lo que necesitamos es que dejen de preocuparse por cuotas de poder, por intereses de grupo, cuando tenemos ahorita una crisis alimentaria que se nos viene y que está clarísima, ¿no? Está aquí ¿Y el niño? Por eso mismo, por el niño se nos viene una crisis alimentaria. Tenemos subida de precio de petróleo, de granos, por la guerra en Europa. Tenemos el niño global que ahorita nos arruina también. Ahorita estamos en sequías, hemos tenido inundaciones. Por eso es que todo está caro, por eso es que hay inflación alimentaria y eso probablemente se mantenga el próximo año. Entonces, claro, si nuestros políticos van a seguir pensando en sus cuotas de poder, en sus intereses de grupo, en empujar cosas que les convengan a algunas personas específicamente, no vamos a poder resolver los problemas. Y yo tampoco, la verdad, creo que se puedan resolver los problemas así, porque la situación que se nos viene es catastrófica, ¿no? O por lo menos eso pinta hasta ahorita. Acaba de terminar el segundo bloque y ya regresamos después de la pausa comercial con el tercer bloque y el pimponazo. ¡Vamos allá! Bueno, seguimos aquí sin repartija, ahora con nuestro tercer bloque. Y empezamos el tercer bloque con nuestro querido Pimponazo. ¡Vamos allá! Carlos, te voy a explicar de qué trata el Pimponazo. Claro. Bueno, el Pimponazo es un segmento donde yo hago una pregunta y tú tienes que responder con lo primero que se te venga a la mente. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Bueno, para empezar tienes que hacer un ladrido para ver que estás de acuerdo. Un ladrido, por favor. Uf. Increíble. Ese más o menos un bulldozer de 3 meses. Bueno, de la ciencia ficción. Bueno, vamos ahí. Y dice así. Ciencia política. Desarrollo. Universidad Nacional Federico Villarreal. Bonitos recuerdos. Escritura creativa. Mi vida. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Buenos amigos. La chupeta. Exacto. Diario Expreso. Mi casa. Tiene 2 casas. Bueno, el Gato Pardo. Esa es mi columna. Ya. Escritura narrativa. Mi mayor interés. Ciencia ficción. Soñar. Perú. Una tragicomedia. Lima. Uno de los mejores lugares para vivir. Rafael, potencia mundial López Aliaga. Encuentra bien la palabra. Buenas intenciones. Oye, faltó que el sonido ponga cosita que ponen ahí. Oye, no. Ya. A ver, democracia. Algo difícil de alcanzar. Corrupción. El mayor cáncer del Perú. Congreso de la República. Necesitamos mejorarlo. Alejandro Soto. Un mal ejemplo de congresista. Asamblea Constituyente. Innecesaria. ¡Chúpate! Bicameralidad. En debate. Reelección de congresistas. Creo que es necesario. 2026. Incertidumbre. Martín Vizcarra. Lagarto. Francisco Sagasti. El único presidente que no cumplió los estándares para ser presidente. Caviares. Un problema para el Perú, tal vez el mayor. J.K. Rowling. Gran escritora.
Ceviche. Qué rico. Limón. Está caro. Pedro Castillo. Intentó destruir al Perú. Dina Boluarte. Intenta sobrevivir al Perú. Alberto Otaola. Hace su chamba. Adelanto de elecciones. Peligroso por el caos que podría generar. Y la última y la más importante de todas. Víctor Viringo. O sea, yo. Un gran entrevistador. Bueno, ahora sí vamos con nuestro siguiente segmento llamado Ladras o Guardes. ¡Vamos allá! ¿Qué pasa, compadre? ¿Por qué me gritas? Ay, más te vale, me falta ese respeto. Soy Víctor Viringo. Ay, bueno, ya estamos al aire. Carlos, ha llegado el momento de la verdad. Estamos aquí, en Sin Repartija, y ya firmaste los documentos para estar sentado en ese sofá. Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay. Bueno, te cuento. Primero tienes que hacer el juramento, decir la verdad. Así que, por favor, levanta tu mano. Juro decir la verdad. Dilo. Juro decir la verdad. Y siempre la verdad. Y siempre la verdad. Por la patria. Por la patria. Por la ciencia ficción. Por la ciencia ficción. Y por la plata. Eso no. Ay, nadie cae últimamente, qué raro. Bueno, vamos ahí, te cuento. Yo te hago una pregunta y tú tienes que contestar con lo que tú sientes que es la verdad. ¿Cómo que el pello? El pollo, que es el jurado verdugo, él va, si lo que tú dices para él es verdad, hará el siguiente sonido. Si lo que tú dices para él es una vil mentira, él hará el siguiente sonido. Y te caerá una descarga eléctrica de 100.048.000 megamperios desde la cabeza a los pies. Y te quedarás como un anticucho asado ahí en el sofá. ¿Estás de acuerdo? Ok. Ok, increíble. Bueno, vamos ahí. Y dice así. ¡Súbeme la música! Ya. A la luz del inminente fenómeno del niño, es verdad que la autoridad para la reconstrucción con cambios no sirve para nada. ¿Sí o no? Sí, Sí. es verdad. ¿Por qué lo dices? Porque no se ha hecho lo que se debía hacer, se estima, pues, bueno, reconstrucción con cambios ha habido un montón de veces en el Perú y siempre se ha tirado la plata, han hecho cosas que no debían hacer, se han puesto a hacer cosas más de vista, ¿no? Cosas que se ven bonitas en vez de Para la realmente... portada. Claro, en vez de realmente enfrentar el problema, ¿no? Y pues no se ha llegado a solucionar. Yo estoy seguro de que si vuelve a haber huaicos, vuelve a haber los problemas que hemos tenido, vamos a tener los mismos problemas que siempre, ¿no? Y eso se ve ahorita. Ah, interesante. Siguiente pregunta. ¿El plan Bukele funcionaría en el Perú? ¿Sí o no? No creo. No, dijo que no. Why? O sea, para los que no entienden, ¿por qué? ¿Por qué? Es delicado, ¿no? De hecho, la idea, claro, de reprimir violentamente frente al caos, a las crisis, es interesante y puede llevarnos a quererlo, ¿no? Claro, todo el mundo dice, ante el caos, orden, ¿no? Es lo fundamental. ¡Mano dura! Mano dura. El problema es que eso abre muchas puertas y en el Perú, pues, el tema político siempre ha sido mal utilizado. Hemos sabido de casos en donde la justicia se ha judicializado, o bueno, da esa impresión de que la justicia se ha judicializado. Entonces, acá hay muchos componentes que podrían hacer eso muy peligroso. Nadie sabe si es que un formato tipo Bukele terminaría trayendo más bien persecución política y tantas cosas. Incluso el mismo El Salvador tiene problemas con eso, ¿no? Hay muchas denuncias de violación de derechos humanos, incluso de gremios, ¿no? Una vez yo recuerdo, leí una noticia de un gremio de barrenderos, me parece, que estaban haciendo una huelga e inmediatamente apresaron a la cabeza, ¿no? Al dirigente sindical, pero así, de una forma como si fuera un terrorista. Entonces... O sea, claro, nadie se puede quejar ya. ese es un problema, ¿no? Claro, en El Salvador la cosa estaba desbocada, ¿no? Teníamos a los maras que hacían lo que querían, era tierra de nadie Sí, prácticamente, sí. y Bukele ha ayudado a quitar eso, ¿no? La gente ahorita está haciendo turismo en El Salvador. Por ese lado lo podemos ver interesante, nos puede parecer llamativo,
pero pensar que se puede aplicar estas lógicas en cualquier país, hay que tomarlo con mucho cuidado. Y también, ¿no? ver que no se excedan. O sea, ¿quién nos asegura que si se empiezan a tomar estas acciones no van a haber excesos, ¿no? Claro, claro. Eso es lo que más preocupa, ¿no? ¿Es verdad que el plan Boluarte, presentado por el premier Alberto Otarola, es un engaña, muchachos? ¿Sí, Ana? Yo creo que sí. Sí. ¿Por qué lo dices? Porque tampoco vemos que hay una reacción efectiva ante los problemas que estamos afrontando, ¿no? Tenemos, bueno, el problema de la seguridad que está desbocada y más con mafias internacionales que están llegando y están generando nuevas condiciones para enfrentar. La policía creo que no estaba preparada para lo que está enfrentando ahorita, el Poder Judicial tampoco, Fiscalía no sabe cómo afrontar esto. El caso pues de los amigos del maldito Cris, por ejemplo, que se escapan, es un caso donde queda claro esto, ¿no? Que no sabemos qué está pasando ni cómo reaccionar ante eso. Entonces, por ese lado hay un problema. Y en el tema alimentario estamos en algo grave, ¿no? Realmente con el fenómeno del Niño, ahorita la sequía que hay en todo el país, se nos vienen lluvias para el verano probablemente, hay poco territorio cultivado y como que me da la impresión de que no se está tomando esto objetivamente, ¿no? Realmente hay muchas cosas por hacer, pero nadie sabe todavía qué. Nadie tiene claro qué, y estos planes parecen más de papel que de otra cosa, porque no vemos los resultados en la realidad, ¿no? Ese es el problema. Siguiente. ¿Es cierto que no existen periodistas mermeleros? ¿Sí o no? Que no existen. Que no existen. No, sí existen. Sí existen, ¿verdad? Sí existen, sí. ¿Pero sí o no? No sé si es doble negación o no, sería. No sería, no. Ahorita que te desmaya, pollo. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, pobre muchacho! Está todo flaquito. Eso dolió. ¿Todavía está acá? Dolió un poco, pero... ¿Estás de verdad o de ciencia ficción? Hierba mala nunca muere. Por eso el pollo sigue vivo acá. Pero dime una cosa. ¿Conoces algunos periodistas que no son mermeleros? Sí, conozco periodistas que no son mermeleros. Bueno, podría hablar de una gran amiga que me ha entrevistado varias veces, Carmen Alvarado, ¿no? Que ha tenido notas muy importantes, está en Panamericana, ahorita está en D-News, también en PBO. ¿Una más? A ver, nombres, voy a pensar en ella ahorita. El mismo Vázquez Kunze me parece que hace un buen trabajo también. Interesante. Chema Salcedo. Bueno, PBO me gusta de alguna forma en ese sentido. Sí, creo que tienen ahí un grupo interesante. RPP también tiene algunos periodistas interesantes, Canal N también algunos periodistas interesantes. Pero son los menos, son los menos. Carlos, de cara a las elecciones 2026, sin las reformas pertinentes, ¿tendremos en el partidor a los mismos de siempre con el resultado de siempre? ¿Tú qué piensas? ¿Sí o no? Creo que no. Oh, dice que no. Ay, ahora sí, pollo. Ahora sí tenemos que llamar a Campo Fe para que se... ¡Ya! No pasa nada acá. Tú pareces de Alianza Lima, entonces. Siempre resurgiendo. Como el ave fénix. Pero bueno, el tiempo se nos acababa para este bloque, así que ya regresamos después del corte comercial con el cuarto y el último bloque. ¡Vamos allá! Mamá y con Víctor Piringo, con tu perro súper sabrosito. ¡Vamos allá! Bueno, estamos aquí en el último bloque de este programa. Sin repartija, no se lo pierden, de lunes a viernes a las 9 de la noche. En esta ocasión con Carlos de la Torre Paredes. Carlos, ¿cómo le está pasando hasta el momento? Muy bien, Víctor. ¿No te he mordido? No, me ha pasado corriente, pero... Eso sí. A veces no está mal. Sí, está bien, para refrescar el cerebro. Pero dime una cosa. En este bloque vamos a hablar un poquito más de ti, pero fuera de la política. Un poco más en tu terreno más personal. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Dime una cosa. ¿Cuáles son tus hobbies? Mis hobbies, bueno, además de la lectura y pues revisar contenidos creativos, películas, ¿no? Ajá. Me gustan mucho los videojuegos. Yo juego videojuegos desde muy pequeño y muchas de las influencias en mis libros han tenido que ver con videojuegos también. ¿En serio? Sí, ¿Cómo claro. cuál?
Ahorita el que estaba jugando es el Pathfinder Kingmaker. He estado jugando el Mount & Blade Bannerlord 2 también. Juego mucho, la verdad. Sí, el Cyberpunk 2077 lo terminé hace poco. Estoy esperando que salga la expansión. Entonces te gustan los juegos de RPG. Me encanta el RPG. Empezando por Gothic, ¿no? No sé si llegaste a jugar Gothic hace muchos años. Bueno, Gothic, sí, no, en verdad no he jugado nada. En mis tiempos jugábamos Atari. Y también jugábamos, he llegado hasta PlayStation 1. Es antiguito, ¿ah? ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas, compadre? ¿Qué pasa? Bueno. Pero entonces, tus hobbies son videojuegos, qué interesante. Y dime, ¿haces deporte también? ¿O haces deporte pero en FIFA nomás? No, sí, algo de deporte. Me gusta el ping-pong, tenis de mesa, ping-pong. También algo de natación, algo de frontón, también tenis a veces. Pero ping-pong me gusta mucho y natación también. Con razón está bien el pimponazo. Exacto. Pero bueno. Entonces me dices que tus hobbies son esos, pero también te gusta de repente, no sé, salir a mover el esqueleto. ¿O prefieres estar en casa? Yo soy más casero, la verdad. Soy más casero. Creo que en ese sentido he perjudicado un poco a mi esposa porque a ella le gustaba más salir. Tenía que adaptarse un poco. Pero ahorita como estamos con una bebé también así no... No te creo. ¿Qué edad tiene tu bebé? Tiene años 7 meses. ¿Cómo se llama? Se llama Elena Mercedes. Pensé que le ibas a poner el nombre de un videojuego. Un videojuego podría ser también. Pero dime, ¿por qué esos nombres? Bueno, Elena por su madre, por mi esposa, y Mercedes por mi madre, ¿no? Ay, qué bonito. ¿Y qué tal la etapa de padre? Encantadora, es algo que nadie se imagina. Todo el mundo te dice cómo es, pero no te imaginas cómo es hasta que estás ahí definitivamente. ¿Es como en la ciencia ficción o...? Es más complicado. Así es. Sí. Así es. Y bueno, uno siempre como persona trata de no cometer los mismos errores, ¿no? Que a veces cometieron con uno. ¡Algunos excesos! Yo imagino que mi segundo hijo también no cometeré los mismos errores que he cometido con mi Con la primera. Y ya en el 10º ya será contra un buen dejo solo nomás. Pero dime una cosa. ¿En qué momento de tu vida es que empezó este tema de escribir? ¿Cuál fue el primer texto que escribiste? ¡Dilo! Pregunta muy interesante. Yo creo que siempre tuve esta intención. Recuerdo en el colegio haber intentado hacer un cuento pensando que iba a ser una novela algún día. Recuerdo que hacía cuadernitos. ¿Qué edad tenías? Tenía 10 años, 11 años, ¿no? Hacía cuadernitos con dibujos y texto, pero cosas muy básicas. Pero nunca con la intención de volverme escritor, ¿no? Yo empiezo a escribir literatura, propiamente literatura, luego de leer Crónicas Marcianas de Ray Bradbury y darme cuenta de que me interesaba ese universo, ¿no? Y con Crónicas Marcianas me di cuenta que podía tocar temas que me interesaban desde la literatura. Yo antes pensaba que los temas que me interesaban, que eran básicamente ciencia ficción, fantasía, temas bélicos, estaban en los videojuegos, en las películas, ¿no? Y que no iba a haber forma de desarrollarlos en la literatura. Pero una vez yo leo Crónicas Marcianas me doy cuenta que sí se puede hacer eso y empiezo a explorar, ¿no? Porque ya había leído Harry Potter por ahí, ya había leído otras cosas que no me habían llamado tanto la atención, pero con Crónicas Marcianas empieza mi gusto por la literatura y empieza mi decisión de decir, no quiero ser escritor porque nunca lo pensé así, incluso hoy en día me dicen, bueno, soy escritor, pero es difícil entenderme de esa forma, con las ganas de escribir y contar historias, básicamente, ¿no? O contar historias bajo cualquier formato, simplemente que gracias a Crónicas Marcianas me di cuenta que no necesitaba pues gran presupuesto, no necesitaba saber desarrollar videojuegos, no necesitaba cámaras de televisión, cámaras de cine para hacerlo, ni de un guión muy complejo. Simplemente sentarme, construir con palabras y a partir de eso iba a poder crear algo interesante, ¿no? Cuando me di cuenta de eso, empecé a intentar y me demoré por lo menos unos 6 años hasta que he publicado mi primer libro, ¿no? Oh, wow. Dime, ¿cuál es el personaje que has creado del que te sientes más orgulloso? Podría ser el personaje de mi primer libro, Rick González, que es una proyección de quién sería yo en ese mundo fantástico de ciencia ficción, pero ya viejo, ¿no? Es un personaje de más de 60 años que está cansado de su vida de mercenario y que quiere hacer una vida de familia, más como la que estoy haciendo yo ahorita, ¿no? Está con esas ideas. Pero bueno, ese sería mi personaje más entrañable, tal vez al que más quiero, pero uno de los que me siento más orgulloso es un personaje nefasto que sale en el libro En el Hampa, que es un tipo pues... ¿Cómo se llama? El personaje no tiene nombre, no se dice el nombre del personaje en ningún momento. El innombrable. El innombrable, es un desgraciado, un terrible, pero me encanta ese personaje porque es muy gracioso, es terrible, es caótico, es malo, pero en todo eso es un personaje muy divertido, ¿no? Y con muchos matices. ¿Y en cuál de tus novelas sale? Ese es en El Hampa.
En el AMPA. Es una de las últimas. Dime, ¿alguna de tus publicaciones está como novela gráfica o solamente novela? No, solo están como novela ahorita. Hay una intención de hacer un proyecto gráfico con Los Viejos Salvajes. Está avanzando ese proyecto, vamos a ver a qué nos lleva. Pero básicamente mis obras están en literatura. Tenemos algunos cortos que he hecho en base a cuentos míos por ahí. O he participado como actor, como guionista, vinculado a temas de mis cuentos. Estamos postulando también algunos guiones por ahí. ¿Eres actor? Sí, bueno, en cosas más como que de grupo. No es que haya estado participando en proyectos muy abiertos, ¿no? Sino que nos juntamos con el grupo de amigos que tenemos un colectivo que se llama Film Nostro, y ahí nos mandamos a hacer proyectos cinematográficos. Ahí he actuado. ¿Que ustedes lo gestionan? Autogestionado totalmente, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y dónde se puede ver eso? Bueno, estamos ahorita esperando entrar en festivales con la película que se ha presentado hace poco, que es Liga, un cuento de fantasmas, del director Dino Vivolotti. Se hizo la avant premiere en Cinestar Benavides en el mes de junio, si no me equivoco, 26 de junio, si no me está fallando la memoria. Y bueno, ahorita estamos viendo de llevarla a festivales y que entre a algunos centros culturales, ¿no? Es muy difícil que entre a salas de cine porque, bueno, primero que es una película de bajo presupuesto y después que las salas de cine necesitan espectadores y es difícil. Manejar la maquinaria para llevar gente al cine es difícil. No conocemos ese proceso todavía. Nosotros estamos en el proceso de hacer lo que podemos y desarrollarlo y sentirnos bien con eso, ¿no? Y dime, ¿cuál sería tu sueño como escritor? ¿Cuál sería mi sueño como escritor? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál sería tu meta? Una de las metas más ambiciosas que tuvieras. Bueno, poder vivir de escribir solamente, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Y te gustaría en algún momento, de repente, que, así como se hizo con Harry Potter, que pasaron de las novelas a las películas? Claro, sería interesante, eso ayuda a ese proceso justamente. Uno quiere ver sus obras crecer, ¿no? Las obras son como hijos que uno va viendo cómo se desarrollan. Cada nueva edición, por ejemplo, Los Viejos Salvajes ha tenido su cuarta edición ahorita nomás en la Feria Internacional del Libro. Es un gusto, ¿no? Es algo que emociona mucho porque es como un hijo que crece, que se mantiene permanente en el tiempo. Si llega a cine, si llega a videojuegos sería excelente, ¿no? Definitivamente. Así como The Last of Us. Como The Last of Us. Bueno, ese no fue un libro. Empieza con videojuego, ¿no? Empieza con videojuego y pasa al cine, que es interesante, no pasa a las series de televisión. Pero claro, fue creada primero como una trama, una historia, y de ahí fue pasando pues a lo que se hizo. ¿Lo has jugado The Last of Us? No. Es interesante, debería jugarlo. ¿Así? Bonito. Lo que pasa es que no tengo muchos chivilines, tú sabes. Mejor que la serie, pero a veces puedes conseguir pues ahí en oferta. Ya en Play 3 creo que salió, así que debe estar barato. Pero dime, hablando de chivilines, ¿es difícil ser escritor del Perú? Sí. O sea, vivir de escribir es imposible, ¿no? Yo tengo que asesorar empresas, hago el tema pues, de análisis político, veo temas de redacción también, enseño escritura creativa y de ahí un poquito sale de los libros. Y es más, muchas veces hay que invertir en los libros. Yo, por ejemplo, con la editorial con la que trabajo, vamos a medias, ¿no? Porque, claro, si bien algunas veces he tenido ofrecimientos de publicación total, al final los gastos, los costos justifican muchas veces el poner un poco de plata también, ¿no? Para que haya un poco más de retribución. Entonces, es muy, muy difícil vivir solo de escribir. Yo no conozco a nadie en el Perú que viva solo de escribir, ¿no? Tiene que hacer muchas más, otras cosas, normalmente vinculadas a temas educativos, ¿no? Lo que sí da un poco más de espacio o más de dinero es la literatura infantil, que se coloca con cierta facilidad, ¿no? Pero bueno, también... Pero no es tu vacilón. No es mi vacilón. Pero ¿no? Quizás ahora en esta nueva etapa de padre, quizás por ahí le quieras escribir a tu niña. Ojalá, porque yo creo que soy un escritor un poco sórdido, no sé si pueda, la verdad. Otra cosa que vende también la Caperucita, pero que después agarra y despelleja al lobo. Así es. Muy parecido a los cuentos de Roald Dahl, tal vez, ¿no? Sí, de Roald Dahl. Pero un tema que está funcionando ahorita muy bien en literatura para quienes les interese el género es el terror. El terror vende más que ciencia ficción, vende más que realismo. Yo lo he visto en ferias de libro, lo veo en librerías, lo veo con amigos que hacen terror. La diferencia entre las ventas, o sea, yo mira, no es por ser votado ni nada, pero no vendo mal. No vendo mal en el circuito peruano, en ciencia ficción no vendo mal. ¿Por qué crees que el terror vende más? Creo que tiene que ver con los contenidos que disfruta la gente, ¿no? Hay mucho terror que funciona en series, en películas, que llama la atención y pues juega también con ideas de morbo de alguna manera el terror, ¿no? Yo creo que por ahí va, me parece que por ahí va. Pero bueno, ya estamos casi finalizando. Me gustaría, tú sabes que acá la mayoría de personas que nos ven son jóvenes. En este Perú convulsionado y tan difícil, en esa realidad, a veces que no saben para dónde ir sin motivación, los jóvenes, ¿qué les dirías? ¿Qué consejo les darías? ¿Qué consejo les daría?
que hagan, bueno, que hagan lo que quieran realmente, ¿no? Sin perjudicar a nadie, sin meterse en problemas, sin arriesgar sus vidas. Hagan lo que ustedes quieran, no tengan miedo. Y yo, por ejemplo, cuando empecé a escribir, empecé a los 24 años, empecé a publicar a los 24 años, hice inversiones que eran una locura en ese momento, me hice préstamos por aquí que por allá, pero me ha permitido estar en el momento en el que estoy y no me arrepiento de absolutamente nada. Y puedo decir, y siempre lo digo, de que, claro, no... Como dice, no se vive de forma, pues, con mucho lujo, ¿no? De una forma muy ostentosa, pero se goza mucho cuando uno hace lo que quiere, cuando uno disfruta lo que está haciendo. Así que yo creo que eso es lo importante. Hagamos lo que queremos, no perjudiquemos a nadie, tengamos cuidado con nuestro cuerpo, con nuestra salud, con las cosas que planteamos también, pero siempre hagamos lo que queremos. Solo en esa medida vamos a, pues, lograr todo lo que estamos soñando realmente. ¡Ajá! Muy bien, un aplauso para Carlos. Para Carlos de la Torre Paredes. Bueno, no se olviden de seguirnos en las redes de Tribu TV. Además, no se olviden de algo muy importante. Nosotros no nos llevamos nada a la tumba. Así que a disfrutar, pero como bien lo ha dicho Carlos, de la mejor manera. Y siendo felices, haciendo lo que nos gusta. ¡Vamos allá! ¡Nos vemos la próxima! ¡Chao!